Muy buenas noches, sean bienvenidos a la Casa de Montejo. En esta ocasión tenemos la presencia del maestro Frank Fernández. Él ha sido un honor tenerlo en dos ocasiones anteriores. Él nos ha acompañado con dos conferencias. Veo caras que seguramente nos han acompañado en conferencias anteriores. La verdad, estamos un poco tristes porque es un maravilloso tema el día de hoy. Bueno, nosotros aquí por lo general cuando hay lluvia huimos, nos da un poquito de flojera salir. Esa es pues una costumbre que tenemos. Pero bueno, a lo mejor yo creo que los que estamos la vamos a disfrutar mucho. Y más con toda la investigación que ha hecho Fran, porque cada que hace una presentación, cada que hace una conferencia, son muchas horas de trabajo, muchas horas de estar trabajando, y también involucra a Paco y involucra a Rubén, porque bueno, ellos lo apoyan y le ayudan en su trabajo para que él pueda seguir con la investigación. Yo les voy a comentar un poquito de lo que ha sido la vida de Frank. Él nació en La Habana, en un seno de la familia que le enseñó la importancia del conocimiento de los valores de las artes, por lo que desde muy temprana edad tuvo el gusto por la lectura, la ópera y el ballet. Desde muy joven se interesó por la lectura clásica de diferentes países, lo que le llevó a realizar estudios superiores de idiomas en la Universidad de La Habana, donde posteriormente trabajó como traductor e intérprete de ruso y búlgaro. En 1982, Frank emigró a París, donde continuó su aprendizaje cultural de Francia y diferentes países de Europa. En 1998, Frank vive en Mérida. Y bueno, pues creo que en ocasiones anteriores le hemos comentado, gracias a una amiga de Frank, pues él inicia con todas estas, hace un libro con una serie de historias, que se llama Así como me lo contaron. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, vale la pena, por favor. Bienvenidas. No, que yo lo he leído. Ah, sí, ya lo leí. Bueno, qué bueno. Los que no lo han leído se los recomiendo. Es muy bonito el libro, tiene unas historias magníficas, Frank. Pues yo los dejo en buenas manos. Yo creo que a que quieren escuchar es a Frank. Yo los dejo en buenas manos. Es una conferencia muy interesante. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, sobre todo que tuvieron que enfrentar la lluvia. Como siempre, muchas gracias a la Fundación Cultural Citibanamex, que me ha permitido también, y eso se lo explico a todos los que no lo saben, también hace un mes aproximadamente tuve la suerte, la oportunidad y el gran placer de dar esta conferencia en otro de los establecimientos de esta fundación en la muy hermosa ciudad de San Miguel de Allende, y en la casa del mayorazgo de la Canal, donde fui recibido como si fuera un rey. Así que muchas gracias también por ello, Guillermina. Resulta que el pasado 15 de abril, lamentablemente y casualmente un lunes santo, tuvimos un gran incidente en la Catedral de Notre Dame. Y en ese mismo momento yo llamé a Guillermina y le dije, hay que dar una conferencia. Y desde entonces me dediqué. De verdad que es un trabajo, mucho trabajo de preparación, de búsqueda, pongo esto, quito lo otro. Pero este es el resultado y los voy a presentar. Gracias a la magia de Google, yo les muestro esta imagen de la catedral cuando todavía no se había producido el incendio. Y de fondo están las campanas de la Catedral de Notre Dame. Está en una isla, hay una segunda isla que es esta que está acá. Esta isla se llama la Isla de la Cité, tiene el río a la derecha y a la izquierda. Como todas las iglesias católicas, desde encima se ve una cruz. Al fondo vemos la isla San Luis. Está rodeada por establecimientos públicos. Este es el Hotel Dieu, que es el hospital más
antiguo de París, la prefectura de policía y al fondo el Palacio de Justicia. Como ustedes podrán ver, tiene una gran explanada de la que voy a hablar más adelante. Pues bien, si queremos hablar de la historia de Notre Dame, tenemos que remontarnos a más de 2000 años. Y en esta época, en esta zona donde actualmente se encuentra el centro de París, vivían unos aldeanos, tenían una aldea que se llamaba los Parisis, de ahí el nombre actual de la ciudad. Ellos eran celtas, que es una raza que vivió en casi toda Europa y quien dice que llegaron incluso a las Islas Canarias e incluso hasta Canadá. Perdón. Y estos celtas adoraban a los elementos de la naturaleza, a saber, los árboles, la lluvia, las piedras. En el Imperio Romano les llamaban los galos. ¿Y por qué los galos? Porque los romanos, a todo lo que hoy en día es Francia, tal y como la conocemos, más otros territorios como Suiza, pedazos de Bélgica, los romanos le llamaban Galia. En el año 52 antes de Cristo, los romanos invadieron la Galia, la conquistaron y vinieron a establecerse en esta zona donde ya estaban los parisis viviendo. Ellos consideraron que era un buen lugar para establecer una ciudad en el puro estilo romano. A esa ciudad le dieron el nombre de Lutetia, y en el sitio donde ya los parisis tenían su templo a sus dioses paganos, ellos montaron un templo a su dios mayor, como sabemos era Júpiter. Así pasó el tiempo hasta que en el año 313 el emperador Constantino toma como religión de Estado el catolicismo, y evidentemente eso se expandió a todo el imperio, haciendo de forma tal que allí donde ya se encontraba el templo dedicado a Júpiter, pues hicieron una iglesia que se dedicó a San Esteban. Más adelante esa iglesia tuvo una colindante, que es la que le dedicaron a Notre Dame, a Nuestra Señora, a la Virgen María, y después con el tiempo se unió un tercer templo, esta vez un baptisterio, que evidentemente se dedicó a San Juan Bautista. Con el paso del tiempo, ya la ciudad recupera otra vez el nombre de París, y en el siglo X, el siglo XI, en Europa, en toda Europa se desarrolló toda una serie de métodos de agricultura que favorecían la producción. Generalmente cuando hay exceso de producción también hay exceso de demografía, y en el caso de París, en unos 40, 50 años, la ciudad se había directamente duplicado. Entre las tareas que se hicieron, los nuevos métodos, estuvo talar los árboles para dar espacio para nuevos cultivos, y también el famoso que una vez se cultiva aquí, después no se cultiva, para que la tierra pueda recuperar un poco sus energías. Les decía que el París, como estábamos viendo aquí, de hecho se ve, está rodeada, la isla donde se encuentra Notre Dame, está rodeada por el Sena, y atrás hay otra iglesia, otra isla más que la isla, que se llama Isla San Luis. De hecho, fue una de las razones por las que los parisis y después los romanos decidieron instalarse, porque consideraron que era muy bueno para todo lo que tenía que ver movimiento por el río. Cuando vieron que la población de París había crecido enormemente, el obispo de ese momento, que se llamaba Mauricio Sully, decidió en el año 1160 hacer una nueva iglesia grande para que acogiera a todas las personas que estaban ahora viviendo en esa ciudad. Decidieron que al conjunto
conjunto de las tres iglesias, la de San Esteban, la de Nuestra Señora y el Baptisterio, lo iban a ese conjunto se le llamaba iglesia, se iba a convertir todo en una gran iglesia. Pero el deseo de este obispo, Maurice Sully, era hacer una construcción grande que recibiera a todo el mundo, a todos los feligreses, como les expliqué, pero en un nuevo estilo. Hasta este momento, el estilo arquitectónico que predominaba era el románico, a no confundir con romano. Románico tenía las siguientes características, grosso modo: paredes muy anchas, techos bajos, ventanas pequeñas, y los espacios eran relativamente pequeños, y era porque las condiciones de construcción que tenían hasta esa época no permitían hacer nada mejor. Aquí yo les quiero presentar una imagen de Nuestra Señora que estaba dentro de la catedral, y yo quiero que ustedes se fijen en el estilo de esta Virgen. Fíjense en la verticalidad que tiene, y esto responderá al nuevo estilo que ha querido instaurar este señor, el obispo Maurice Sully. La catedral de Notre Dame, amén de todas las características por las que es tan querida y tan importante, es especialmente querida para los mexicanos y para todos los americanos. Y esto porque, como todos sabemos, nuestro querido Juan Pablo I le dedicó la América a la Santa Virgen como reina y emperatriz. Y resulta que aquí había, según uno entraba a la catedral, como la quinta o sexta capilla, había esta imagen que yo le estoy presentando aquí. Es una reproducción en tamaño real de la guadalupana que tenemos en la Bastilla de Ciudad de México. A partir del año 93, cuando se hizo su canonización, la acompaña también Santiago. Pero ¿cuál es la historia? De hecho, cuando yo fui la primera vez, yo ni sabía que estaba ahí la Virgen. Hubo una señora de la Ciudad de México cuyo nombre era Antonia Mercado Rivas. Esta señora de una familia notable de la Ciudad de México, una familia de gente culta, de gente bien preparada. Específicamente su padre era arquitecto y hizo muchos monumentos en la Ciudad de México. Quizás el más notable de ellos, el más identificable, sea el monumento al Ángel de la Independencia de Reforma. Esta señora había participado en muchas actividades culturales, fue la fundadora de la Orquesta Sinfónica, que no filarmónica en aquella época, de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Antes de tiempo fue defensora de los derechos de la mujer, fue actriz y tenía mucha actividad. Tuvo un primer matrimonio del que fue muy, muy feliz. Tuvo una segunda pareja, y resulta que ya al paso del tiempo ella comienza a vivir en unión libre con José Vasconcelos. A la edad de 30 años de ella, en febrero del año 31, esta señora Antonia con José de Vasconcelos llegan a París. Allí ella le pide una prueba de amor, le pide que le entregue su alma. Y José le dijo: no puedo, mi alma solo se la puedo dar a Dios. Ella no tomó a bien esta respuesta y tomó la pistola con la que él siempre viajaba y fue a la iglesia de Notre Dame a suicidarse, específicamente en este sitio. Entonces no había Virgen de Guadalupe, había una imagen del Cristo crucificado en este lugar. Hasta tanto yo he podido investigar, ha sido el único suicidio que se ha producido dentro de la Catedral de Notre Dame. Obviamente se hicieron misas para tratar de limpiar la iglesia de un suicidio, en la medida en que todos sabemos cuál es la posición de la iglesia para las personas, con las personas que se suicidan. Y dentro del marco de las cosas que decían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para de alguna forma ayudar a la purificación de la iglesia Notre Dame? Las autoridades eclesiásticas de México en el año 38 se dirigieron al Papa, que en aquel momento era nada más y nada menos que Pío XII,
pidiéndole la autorización para presentar una imagen de la Guadalupana en la catedral. Pío XII se dirige a las autoridades eclesiásticas de París, que dijeron, bueno, pues sí, nos gusta esta idea. Lamentablemente, estoy hablando del año 38, en el año 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente que duró hasta el año 45, y en el año 48 las autoridades de la iglesia le pedían a los mexicanos, bueno, siempre vamos a poner la Guadalupana, y imagínense qué regocijo, qué alegría. Pues sí, se encargó la imagen de la Santa Virgen, evidentemente a las medidas exactas de la que tenemos en Tepeyac. La corona se logró comprar con se reunió dinero públicamente, es de oro 18 y está incrustada en brillantes y esmeraldas. De hecho, se le encargó a unos joyeros muy antiguos, existen en el mercado desde los años 1600, la Casa Melerieux, que hoy en día tiene todavía su establecimiento en la Rue de la Paix, que es una de las calles de joyeros y de tiendas de mucho lujo. Resulta que cada 12 de diciembre se producía una misa, y esto comienza en el año 1990. Una señora que se llama Sandra Pulercio, que es regiomontana, como nuestros amigos que nos visitan, se dirige a las autoridades de la catedral. ¿Me permite, por favor, traerle flores a la Virgen? Le dijeron, sí, como no, adelante. Y aquello fue haciendo bola de nieve, y cada vez venían más flores y cada vez venían más personas. Bueno, pues al final aquello ya se armaba una verdadera fiesta mexicana. Venían artistas, venían cantantes a cantar las mañanitas a la Virgen, a que cada 12 de diciembre ponían banderitas de colores. La misa se daba en español y en francés, y colas se hacían para entrar a Notre Dame. El foro de Notre Dame es de 10.000 personas, pero por cuestiones de seguridad solo entraban 2.500. A las 2.500 se cerraban las puertas y los que no tenían que escuchar la misa afuera. Venían de todos los horizontes y venían de todos los credos. Y yo he tenido la suerte de poder conversar, conocernos por teléfono con esta señora Sandra Pulercio. El domingo pasado estuve conversando con ella porque quería traer información fresca, y tuvo ella la amabilidad de enviarme esta imagen que yo no consideré que era absolutamente necesario presentárselas. Esto evidentemente es dentro de la catedral. Pues bien, imagínese usted que esto, como les decía, hizo tal bola de nieve que el Ministerio de Cultura de Francia ha considerado oportuno declarar esta misa Patrimonio Inmaterial de la República de Francia. Y esto evidentemente, repito, se lo debemos, y para nosotros creo que debe ser, como mexicanos o mexicanos de corazón, debe ser tema de grandísimo orgullo que esa regiomontana haya llevado a Guadalupe, a Francia, y que
la misa que ella organizaba llegara a tener este premio tan importante para la cultura de Francia. De hecho, ella le manda saludos. Yo le dije, está al tanto de que venía a hacer esta conferencia. Entre las preguntas que le hice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar este 12 de diciembre? ¿Dónde está la Virgen? Ella no me quiso decir dónde está la Virgen y creo que ella tampoco lo sabe. Yo supongo, y estoy prácticamente seguro, que la Virgen en este momento se encuentra junto con todas las demás obras y reliquias que lograron salvarse de la catedral. Inicialmente se llevaron a la alcaldía, al Hotel de Ville de París, que está a 4 cuadras, pero allí no era el lugar adecuado para protegerlos. Y se fueron directamente, y esto lo sé porque lo he leído, a los laboratorios del Museo del Louvre, donde no solamente están en resguardo, sino que también les están limpiando por el humo, el agua, etcétera, lo que haya podido dañar de alguna manera. La misa de este 12 de diciembre sí se va a realizar, porque según estipula el label que ella tiene como tesoro inmaterial de la República de Francia, ella puede hacer la misa en cualquier sitio. Le pregunto, bueno, ¿cuál es la imagen que vas a presentar? Dice, tengo una reproducción, tamaño natural, y hasta el domingo pasado me dice, tengo 3 sitios en vista, pero aún no he decidido cuál. Pues bien, les estaba diciendo que Sully en el año 1160 decidió que había que hacer una catedral más grande. De hecho, los trabajos comenzaron 3 años más tarde, en el año 1163. Pero él dijo, vamos a hacerlo en un nuevo estilo que está surgiendo en Europa. Y este estilo del que les voy a hablar, porque ahora quiero hablar un poco también de arquitectura, es un estilo que se caracteriza en muchos puntos diferentes a los románicos. Aquí las paredes no son gruesas, aquí los techos no son bajos, aquí los espacios son grandes y aquí hay grandes ventanas. Y todo esto se logra a través de 3 grandes revoluciones arquitectónicas de las que les voy a hablar más adelante. La primera catedral que se hizo en este nuevo estilo que surgía fue la catedral de la ciudad de Sens, en Borgoña. Borgoña en este momento todavía no formaba parte de Francia. Borgoña era un ducado extremadamente rico, un ducado donde había una cultura, una elegancia, un boato en su corte que estaba en la ciudad de Dijon. Y también tenía evidentemente muchísimo dinero la iglesia de este ducado. La segunda iglesia, y en este caso basílica, que se construyó dentro de este estilo es la Basílica de Saint-Denis, que hoy en día ya es catedral. Aquí están enterrados casi todos los reyes de Francia con sus respectivas esposas, de la misma forma que vemos la necrópolis en San Lorenzo del Escorial o que lo vemos en la fortaleza de Pedro y Pablo de San Petersburgo, con casi todos los zares de Pedro I para acá. Y si bien en casi todos los países de la Europa católica se utilizaba este nuevo tipo de construcción, yo quiero presentarles esta específicamente, que es la Catedral de Reims. Reims es la capital de la región francesa de la Champaña, de allá viene la famosa bebida. Es muy importante esta catedral porque fue el sitio donde se ungieron, se coronaron casi todos los reyes de Francia, a excepción de 6. Algunos de ellos fue Luis XVIII, fue Carlos X, que fue el penúltimo rey de Francia, y el último rey de Francia tampoco fue coronado aquí, que fue Luis Felipe. Es importante también porque es un estilo gótico muy elegante. Después del gótico, el movimiento cultural que vino fue el Renacimiento, y los renacentistas consideraban que el estilo gótico, que no tenía nombre hasta este momento, era un estilo de los bárbaros. Esto lo hicieron gente de allá del norte de Europa, y fue por eso que ellos utilizaron el nombre de esta región de Suecia,
que se llama Gotlandia. Y es de aquí de donde venían los godos y los visigodos, que los romanos durante la época de su imperio consideraban bárbaros que venían de allá del norte y que finalmente llegaron conquistando casi toda Europa y lograron incluso crear dinastías hasta en España. Utilizaron el nombre de esta región, de Gotlandia, para calificar todo lo que tuviera que ver con este estilo como góticos. Y de ahí viene nuestro español gótico. En esta época del Renacimiento, ya el Dios no era el centro de todas las cosas. El pensamiento dejaba de ser teocéntrico para convertirse en un pensamiento antropocéntrico, perdón, es el ser humano es el centro de todas las cosas. Y ahora yo voy a comenzar a explicarles uno por uno los tres grandes elementos, las tres grandes revoluciones que permitieron pasar de la arquitectura románica a la gótica. El primero de ellos es el puntal de ojiva. Y aquí se llama ojiva porque es como un misil, como una ojiva. Con un puntal, que antes se utilizaban puntales redondos, permitía al constructor subir más las paredes. ¿Por qué? Porque con un puntal redondo la fuerza de gravedad es casi horizontal, mientras que con una ojiva un puntal en forma de ojiva, el centro de gravedad se hacía más vertical, lo que permitía que evidentemente esto subiera. Se lo voy a mostrar en una imagen que encontré y que se ve muy claramente aquí. ¿Ven? El puntal es redondo y puede crecer hasta una altura, porque la fuerza de gravedad es casi horizontal. Si pretendemos aumentar las paredes con un puntal redondo, pues evidentemente aquello se va a caer. La innovación estuvo en que en vez de utilizar el puntal redondo, utilizamos el puntal en ojiva, y esto nos permite crecer porque la fuerza de gravedad se ha hecho más vertical, lo que permite que la pared pueda crecer mucho más que como era antes. ¿Lo ven? Ok, ya tenemos las paredes altas, pero ¿cómo vamos a unir todas estas ojivas en las que terminan todos estos espacios? Pues muy sencillo. Ellos crearon algo que se llama el cruce de ojiva. Una ojiva que está frente a la otra se cruza en un cruce de ojiva. Y si tenemos una para no enfrente, sino en el costado, pues también se encuentra siempre la solución para unirlas en el cruce de ojiva. Este fue el segundo elemento, la segunda revolución de la arquitectura gótica. Y el tercero fue una cosa que se llama arbotantes. Y aquí le voy a explicar. Ok, la ojiva nos permite hacer crecer la pared. Permiso. Pero llegará un momento que por mucho que tenga el centro de gravedad más vertical, la ojiva, pues de todas formas llegará un momento en que la pared se va a caer. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle un puntal para que me contrarreste este movimiento de que se caiga. Y entonces, ¿qué inventaron? Pues inventaron, aquí ven, esta es la pared de la nave central. ¿Y qué inventaron? Pues vamos a poner unos puntales, para decirlo de alguna forma, que se llaman arbotantes. Y esto lo que están haciendo es que están conteniendo a la pared para que no se caiga, lo que permitió todavía hacer crecer más la pared. Y en definitiva, después los arbotantes servían para ponerle adornos y todo tipo de cosas para cada vez mayor belleza de la catedral. Y aquí les voy a mostrar también una imagen en la que se ve esta explicación de forma más clara. ¿Ven? Aquí tenemos los puntales altos con los espacios de los que les voy a hablar ahora en este momento, y si lo hacemos muy alto pues se cae. Entonces, si ponemos puntales o arbotantes muy anchos, la luz no va a entrar. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Una solución para que los arbotantes permitan que la luz entre. Se crearon estos espacios que son en definitiva las capillas, y los arbotantes sujetando
las paredes para que no se caigan. Y entonces aquellas paredes nos permiten tener grandes espacios vacíos, vanos o luces, le llaman los arquitectos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a rellenar de vitrales. Le tengo que decir que para la época para la que le estoy hablando, los trabajos comenzaron, señores, en el año 1163 y terminaron en el año 1345, o sea, se demoraron la bagatela de 182 años, y es poco. Hay catedrales que se terminaron solamente a finales del siglo XIX. Estoy pensando en la Catedral de Colonia, que también es muy espléndida. Gracias. La luz era un elemento raro en esta época. En primer lugar, estamos en Europa. Durante 6 meses desaparece el sol. Pero incluso dentro de las casas, las personas vivían en espacios muy reducidos, vivían aglutinados. Y cuando llegaba la noche, pues no hay dinero para comprar velas, los otros utensilios que se utilizaban para dar claridad. La luz era un lujo en aquella época. Y entonces precisamente lo que querían era, a través de estos ventanales, de los que les voy a hablar más adelante, hacer que la luz entrara como forma de decoración del interior de las catedrales. Y aquí yo utilicé una fotografía de unos arbotantes del lado sur de la Catedral de Notre Dame. El ingenio de estos arquitectos, de estos masones que hicieron estas catedrales fue hacer los cálculos necesarios para hacer arbotantes muy finos, porque si lo hacemos gordos, ¿qué objetivo? Lo que nos interesa es que casi no haya arbotante para que entre la claridad. Ahora quiero pasar a otro de los elementos característicos del exterior no solamente de Notre Dame, sino de otras catedrales. Son los tímpanos. Los tímpanos son los grandes portales, las grandes entradas que tienen estas catedrales. Se construyeron en distintos periodos. Recuerden que la catedral demoró 182 años en construirse. El primero que se hizo fue el tímpano del lado sur, que se dedicó a Santa Ana. El segundo que se construyó es el que da del lado norte y que se dedicó a la Santa Virgen. Y en el centro, pues lo que encontramos es el tímpano mayor, y que se dedicó al juicio final según San Mateo. Pero vamos a ver cada uno de ellos. El de Santa Ana está dividido en dinteles. Cada uno de estos espacios que ustedes bien llaman aquí se llaman dinteles. En el dintel superior vemos a la Santa Virgen con su hijo en su regazo, acompañados por dos ángeles y unos santos a su costado. En el dintel inferior y en el central, en el inferior, lo que vemos son escenas de la boda de Santa Ana con San Joaquín, de las propias Santa María con San José y de escenas de la Anunciación. En este tímpano yo no me voy a demorar mucho, porque en la reconstrucción del año 1844 al 1866, de las que les voy a hablar más adelante, casi todas estas imágenes se tuvieron que traer de otras iglesias. Sin embargo, sí voy a ser un poco más explícito en el tímpano de la Santa Virgen. En el dintel superior está el Señor recibiendo a su Santa Madre, que en posición de oración está delante de su hijo. A sus costados tenemos unos ángeles. En el dintel central están los 12 apóstoles, está el Señor, y está el momento en que de la dormición de la Virgen. Y 2 ángeles están ascendiéndola al cielo, y esta imagen se da como que ellos están como que levantando las sábanas, si ustedes se dan cuenta. Esta imagen, como ustedes recordarán, fue en la actual ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, que es donde falleció la Virgen. Y en el dintel inferior vemos a 6 sabios de la iglesia, y en el centro tenemos el arca de la alianza y la tabla de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. En el parteluz, que es como se llama este espacio que divide las 2 puertas, tenemos a la Santa Virgen una vez más con sus hijos. Y en las gambas, que es como se llama
estos dos espacios en los costados de la iglesia tenemos al emperador Constantino, que es el que hizo que el catolicismo fuera la religión de Estado. Tenemos un ángel, tenemos a San Denis, tenemos otro ángel, San Juan Bautista, San Esteban, Santa Genoveva, que es la patrona de París, y al final pues tenemos a San Silvestre, que no es otra persona que el Papa Silvestre III. Aquí voy a detener porque este ángel es casi una constante en los tímpanos de las catedrales góticas. Y si bien no es de Notre Dame, yo les quiero presentar este ángel que es muy famoso. Todos aquellos que han estudiado arte lo reconocerán. Este ángel sonriente se le llama, está en la catedral de Reims, en la Champaña. Y les estoy mostrando aquí a San Denis, que lo tenemos aquí visto. Todas estas imágenes están tan bien conservadas porque en el momento de su gran reparación a mediados del siglo XIX tuvieron que ser rehechas la mayor parte de todas estas estatuas. ¿Quién era San Denis? San Denis fue el primer obispo de París y en el año 242 fue martirizado, él junto con dos de sus acompañantes, de sus acólitos. Esto fue antes de la represión de los católicos por el emperador Diocleciano. Le cortaron la cabeza en lo que actualmente es la zona de Montparnasse, y dice la tradición, la leyenda, la historia, que el santo varón tomó en sus manos la cabeza y fue caminando hacia el norte 10 kilómetros y ya no pudo más, donde después vino Santa Genoveva e hizo la iglesia dedicada a San Denis. Pasemos ahora al tímpano central, el que está dedicado al día del juicio final según San Mateo. Expliquemos todos. En el dintel superior está el Señor en su santa gloria y tiene las manos en esta posición porque está mostrando las laceraciones que recibió en el momento de la crucifixión. Está rodeado de dos ángeles que muestran los instrumentos de martirio, a saber, la cruz, la lanza, que verán que es una barra de metal que fue la lanza de Longorio, con la que le perforaron la costilla. Y este ángel, claro, la foto no lo permite ver, tiene los clavos con el que clavaron al Señor. Recordemos que esto está dedicado al día del juicio final, porque en el dintel del centro tenemos a San Miguel con el diablo pesando, esto que está aquí es una balanza, pesando el alma de las personas que acaban de fallecer. Están viendo en cuanto respeto al Señor y temor al Señor vivió, cuánto bien y cuánto mal hizo durante la vida, para saber si esa alma tiene derecho a ir al cielo, al paraíso, como todos estos bienaventurados, o de plano van a ser condenados al suplicio eterno y están rodeados por un ángel y otro ángel que los llevan encadenados hasta los infiernos. Y aquí tenemos a un diablito que con un palo como este está tratando de hacer trampa en la balanza para que el alma que está pesando en ese momento vaya para el infierno, está trayendo agua a su molino. En el dintel inferior tenemos la resurrección de aquellos que creyeron en la resurrección del alma, del cuerpo. Está evidentemente el ángel con la trompeta, y aquí tenemos personajes que representan por su vestimenta su estatuto social, incluso el oficio al que se dedicaba. Hay reinas, hay sacerdotes, hay hasta un papa y hay orfebres de toda naturaleza. En el parteaguas, es como les digo que se llama esta zona central, está el Señor recibiéndonos con una señal a todos aquellos que van a entrar en su templo. Y en las gambas, a derecha e izquierda, pues tenemos nada más y nada menos que a los 12 apóstoles. En esta zona de acá de arriba, que también termina en ojiva, se llaman dovelas,
pues tenemos ángeles, tenemos vírgenes, tenemos sabios, tenemos santos, pero lo simpático es que del lado de acá tenemos una parte también dedicada a los diablos. Incluso hay un caballo del Apocalipsis ahí. Y ahora les quiero hablar de esta puerta. Esta puerta, verán, tiene un fabulosamente bien hecho trabajo de orfebrería. Y la historia es la siguiente. Resulta que cuando se iban a hacer estos trabajos de orfebrería para las puertas principales de la catedral, se le adjudicó el trabajo a un joven herrero que se llamaba Biscornu. Biscornu, este es el trabajo de mi vida, estaba feliz, pero muy pronto se dio cuenta que la tarea le quedaba grande. Trató de buscar quien lo ayudaba, nadie pudo, nadie quiso, estaba desesperado. Y un buen día se le presenta el diablo y le dice: yo te puedo hacer este trabajo, pero a cambio me das tu alma. Y Biscornu, que estaba desesperado, dijo lo que sea. Se le costó dormir Biscornu y a la mañana siguiente ya el trabajo perfectamente realizado estaba ahí esperando. Dicen que a los muy pocos días falleció Biscornu, pero hay otros que dan otra interpretación. Porque si vemos la etimología de la palabra Biscornu, que es bis, dos, cornu, en francés el cornudo, y quien lleva dos cuernos, pues el maligno. Así que hay otros que dicen que este fue el propio diablo el que lo hizo. El hecho es que en el año 1345, cuando se fue a hacer la gran inauguración solemne de la catedral, estas dos puertas no se querían abrir. Hasta que un canónigo de la iglesia tuvo la magnífica idea, vino con baldes de agua bendita y a golpes de agua bendita lograron abrir estas puertas. Y desde ese día, estas puertas se llaman las puertas del diablo. Y aquí yo les presento otra fotografía para que ustedes puedan ver de forma más detallada las imágenes y las explicaciones que yo les estoy dando. ¿Ven? El caballo está aquí. Y aquí hay otro caballo. Y se ve aquí mejor el trabajo de orfebrería de estas puertas. Pues bien, encima de estos tres tímpanos que son las entradas principales a la catedral, se encuentra algo que le llaman la Galería de los Reyes. Son 28 reyes. Y los historiadores, los estudiosos, no se acaban de poner de acuerdo. Hay quien dice que son 28 reyes de Francia, antiguos, y hay otros que dicen que son 28 reyes de Israel. El hecho es, que en el año 1789, cuando triunfa la Revolución Francesa, que estaba en contra de la religión y en contra de la monarquía, pues decidieron: a toda esta gente la tenemos que tirar. Destruyeron todas estas 28 estatuas. Y lo que queda hoy en día, lo que se pudo recuperar, pedazos de estas estatuas, las pueden ver hoy en el Museo del Arte Gótico, en la Abadía de Cluny, en el Boulevard Saint-Germain, del lado sur de París. Les dije que el objetivo también de aumentar todos estos volúmenes, de agrandar las paredes y dejar espacios vacíos, era para llenarlas de vitrales, que era una forma que se tenían ellos para que entrara la luz y formara parte de la decoración de estos establecimientos. Y aquí yo les muestro en toda su grandeza uno de los vitrales de Notre Dame de París. El 80% de los vitrales de la catedral son originales de entre el año 1163 y 1345. Y gracias a Dios no fueron afectados por el incendio, todos se salvaron. Les recuerdo lo que es un vitral. Un vitral es una unión de pedazos de vidrio de distintos colores formando imágenes, y cuando el vidrio no puede dar la solución, pues se pinta, por ejemplo, para pintar las caritas de los personajes, las boquitas, los ojitos. Dentro de los vitrales de las catedrales, esto no es exclusivo de Notre Dame, existen lo que se llaman las rosetas. Las rosetas, como su nombre lo dice, viene de la palabra rosa, y se le llama así porque, como todos sabemos, la rosa es la flor de la Virgen. Miren el esplendor, señoras y señores, de los colores. Se llama roseta porque pretende ser una rosa.
Representaban evidentemente escenas religiosas, escenas de la Biblia, pero también era una propaganda política para el rey del momento. Aquí se podían ver las hazañas, las victorias, las cosas buenas que hacían, no ponían las malas. Pero también había cosas paganas. Explicaban sobre el momento de la cosecha, el momento de la vendimia, el momento de cómo eran los oficios, los distintos oficios de la época, cómo trabajaban estos señores con sus instrumentos representativos. En aquella época donde muy pocas personas sabían leer, esto era como un cómics que le mostraba todas las historias que le quería narrar la iglesia y los reyes del momento. Aquí les muestro una imagen de la Roseta Norte, que todas las personas que conocen del tema están de acuerdo en decir que es la más hermosa, la más lograda de todas las rosetas de Notre Dame. Miren por favor el esplendor, el brillo, sobre todo los azules, mírenlo aquí, qué lindo, los rojos intensos. La tercera roseta de Notre Dame es la roseta del lado oeste. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo no sé por qué, si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque por mucho que he buscado no lo puedo encontrar en ningún lugar. No exclusivamente, pero sí generalmente, las fachadas de estas iglesias antiguas miran a poniente. Y aquí lo tenemos en nuestra calle 60, presten atención. Todas miran a poniente. Que dicen que en algún lugar alguien me dijo, bueno, quizás sea porque los rayos del sol son los que aportan la sabiduría, o porque los rayos del sol del poniente son los más bonitos. El hecho es que casi todas, y me dediqué a buscar en Google las más importantes catedrales góticas de Europa de ese momento, y casi todas miraban a poniente. Esta roseta oeste no se puede o no se podía, no voy a utilizar tiempo verbal, vamos a hablar en presente, no se puede muy bien apreciar desde el interior, porque ustedes verán todas estas manchas negras. Estas manchas negras no son nada más y nada menos que el órgano principal de la catedral, que como fue creciendo con el paso de los siglos, fue obligatoriamente ocultando la roseta oeste. Aquí siempre hubo un órgano, aquí siempre hubo un órgano, pero como les digo, con el paso del tiempo aquello fue creciendo al punto que en este momento el órgano central de Notre Dame tiene casi 8.000 tubos, lo que hace que es un gran órgano. Existía o existe un segundo órgano que era el que se utilizaba para las misas de a diario. Ese fue muy afectado, no por el incendio, sino por el agua que le cayó, porque estaba a la altura del altar mayor. Ahí sí cayó mucha agua. Este gran órgano no fue afectado. Durante los trabajos de reparación y de reconstrucción de algunas cosas que se hicieron en la catedral en el año 2013 por el jubileo del 850 aniversario de la catedral, se le había hecho una reparación mayor al gran órgano. Se había desmantelado tubo por tubo y a cada uno de ellos se limpió con esmero, con atención. En el gusto de nuestros tiempos, la consola, que es donde el organista interpreta su música, que en el caso de Notre Dame son 5 teclados, más todos los registros laterales, todo eso está dirigido por la electrónica, todo eso es electrónico. El gran órgano no fue afectado. Tiene polvo, tiene hollín, pero ni agua ni fuego. Y desde entonces, desde el día del incendio, pues los grandes organistas del mundo se comprometieron a una vez al mes dar un concierto a beneficio de la próxima reparación, limpieza del gran órgano de la Catedral de Notre Dame. Y aquí yo les muestro, porque estaba hablando de la roseta que mira al oeste, a poniente, como con el color rojizo de los rayos del sol. Y también vemos el tímpano principal y parte de los reyes de la Galería de los Reyes. Debo decirle que muchas de estas imágenes, y no solo por el exterior, sino por el interior, estaban pintadas. Incluso algunos pedazos estaban cubiertos por láminas de oro.
pueden ustedes darse cuenta del esplendor, del brillo ante los rayos del sol poniente, todas estas imágenes pintadas y con los pedazos de oro que también resalta la luz del sol. Los estudiosos dicen que se pintaban estas imágenes no solamente con el fin de darle vida a las imágenes, sino también para proteger la propia imagen del paso del tiempo. Y ahora vamos a pasar al interior de la catedral. Y yo les voy a mostrar aquí un conjunto arquitectónico muy hermoso. Este es el altar mayor de la catedral y se lo debemos a un muy importante escultor del siglo XVII, Nicolas Cousteau. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos a una Pietà, está la Virgen desconsolada que acaba de bajar a su hijo de la cruz y rodeado por dos ángeles. Pero el conjunto es mayor. El conjunto está compuesto también por 4 arcángeles, por todo de este tapiz de mármol en el que podemos ver 3 flores de lis en la representación de la monarquía francesa, y también podemos ver en este lado a Luis XIV y aquí a Luis XIII mostrándole a la Virgen su corona. Y les voy a hacer la historia del porqué de este monumento. Luis XIII, que fue el padre de Luis XIV, estaba casado con Ana de Austria y hacía 22 años que estaban casados y no llegaba heredero. La tarea principal de un rey y de su esposa es tener hijos para perpetuar la dinastía. A los 22 años, ya muy preocupados, los reyes se dirigen a la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos mande un hijo? Bajó la información hasta el más pequeño clérigo de Francia. Y allá en la iglesia de Notre-Dame de Victoire, que en aquella época también era convento, un monje recibe en sueño una información de la Virgen. La Virgen se le presenta, le dice, para que haya heredero en 3 iglesias, tal, y la propia Notre-Dame de Victoire, se debe hacer un novenario. Dicho entre paréntesis, Notre-Dame de Victoire está a 50 metros del consulado de México en Francia. Sube la información hasta que el rey se entera que allá en Notre-Dame de Victoire un monje había recibido a la Virgen en sueño y le había dicho del novenario que se haga. Baja la información, empieza el novenario y 9 meses exactos después del fin del novenario nació Luis Diosdado, porque así fue bautizado, Louis Dieudonné, que más adelante fue Luis XIV. El rey Luis XIII le había hecho una promesa a la Virgen: si me das un hijo, yo voy a ofrecerte mi reino para que sea el reino tuyo. El hecho es que Luis XIII nunca cumplió su promesa, porque la olvidó, porque de hecho murió muy pocos años después. El hecho es que un buen día Luis XIV dice: caramba, si mi padre le había hecho una promesa a la Virgen, vamos a cumplimentar para quedar bien con la Virgen que hizo. Entonces se le ofreció el reino de Francia a la Virgen. Este conjunto escultórico, durante la revolución del año 1789, que los revolucionarios hicieron destrozos horribles, entre ellos la destrucción de los 28 reyes de la fachada, consideraron que era un trabajo tan bien hecho. Consideraron que los orfebres de Francia habían hecho tal maravilla que decidieron no maltratarlo y dejarlo tal cual. Y para suerte de todos nosotros y de las futuras generaciones, tampoco fue afectado durante este incendio. El incendio se produjo directamente encima y gracias a Dios este conjunto no sufrió ningún tipo de daño. Entonces aquí les traigo una foto del gran órgano. Les dije que el pequeño órgano sí se había maltratado mucho, pero no el gran órgano. Y les muestro esta otra imagen, porque aquí no solamente se ve una muy bonita imagen del órgano con muchos de los casi 8.000 tubos, sino que aquí también podemos ver perfectamente la ojiva y los cruces las crucetas de ojiva. Pues bien, les dije que la
la catedral se terminó de construir en el año 1345, que en el año 1789, saquen cuenta, ya los revolucionarios la dañaron mucho, pero el daño no solamente se lo hicieron los revolucionarios, se lo hizo también el tiempo, que no pasa en balde. Y a comienzos de los años 1800 empezaban a decir, vamos a destruir esta catedral, incluso otras también estaban destinadas al mismo destino, porque ya esto se va a caer, está en muy mal estado. Sin embargo, hubo un personaje muy importante, muy famoso, que dijo, esto no puede ocurrir. Estoy hablando del gran escritor y hombre político también, Víctor Hugo. A él le debemos muchas obras de ellas las más importantes y las más conocidas son Los Miserables, de las que se han hecho tantas versiones cinematográficas, incluso una revista musical. Pero él dice, yo que soy escritor, ¿qué puedo hacer para llamar la atención al público para que se salve esta catedral que no puede ser destruida? Entonces él dijo, pues lo voy a defender con mi arma, con la pluma. Y en el año 1831 publicó esta novela de la que todos hemos oído hablar, Nuestra Señora de París. Con esta novela, él no solamente llamó la atención del público parisino y del público francés, sino también llamó la atención del público mundial de que estos edificios góticos tenían que ser absolutamente salvados. Ya para la época, el último rey que era el que estaba gobernando, estoy hablando de los años 1840, Luis Felipe dio un presupuesto de 2,5 millones de francos de la época, una gota de agua, porque la reconstrucción terminó con 12 millones de francos franceses de aquella época, una burrada. Pero el hecho es que no solamente la intención fue de reparar a Notre Dame, sino a todos los demás edificios góticos. Y aquí a mí me pareció simpático ponerles esta presentación de la película del año 1955, cuando Gennaro Giobrisi estaba especialmente bella, y ella también ya hizo el efecto del tiempo, pero también se lo muestro porque los tres tímpanos se pueden ver de una forma muy clara. Esta película del año 1955, pero después en el año 1996 Walt Disney sacó su versión, que seguramente todos la hemos visto, y aquí vemos a Quasimodo jugando con las gárgolas y las quimeras. Hay una persona cuyo nombre está intrínseca, imborrablemente grabado y al lado de la Catedral de Notre Dame, y es el del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, del que a partir de este momento estoy muy obligado a hablarles. Este señor nació en el año 1814 y cuando tenía 5 años su padre lo llevó a ver a Notre Dame, y evidentemente cayó bajo el embrujo que todos caemos cuando vemos ese magnífico templo, esa preciosura de vitrales con el esplendor y el brillo de sus vitrales. En ese momento ese niño supo que su destino estaba unido al de esa catedral, y allí hizo un voto de que él iba a dedicarse a trabajar para las catedrales góticas. Pero él no solo reparaba, él no solo reconstruía, él reinterpretaba el gótico. Él llevaba en sus reconstrucciones, lo perfeccionaba, quería que fuera perfecto. Y uno de los trabajos muy importantes que él hizo dentro de la catedral es el de la aguja de Notre Dame, que se cayó. Precisamente en estos estudios supe yo que esta aguja estaba hecha de roble y estaba toda rodeada por plomo. Aquí yo les muestro una imagen, 2 imágenes más precisas, porque esta aguja, él la rodeó por los 12 apóstoles. Debo decir que en el sitio donde estaba esta aguja ya hubo una anterior que era más ancha, más pequeña, que recibía unas campanas,
Pero durante la época de la revolución, y no por maldad, sino por necesidad, los revolucionarios la tiraron porque ya estaba tan vieja que se iba a caer y le iba a caer en la cabeza al que pasara por debajo. El hecho es que el incendio fue el lunes 15 de abril. El jueves 11 de abril, 5 días antes, 4 días antes, desmontaron a todos los apóstoles y se los llevaron a un taller donde iban a ser reparados. O sea, ahí hasta Dios intervino. Y están allá esperando que llegue el momento de volverlos a poner en su lugar. Pero a Viollet-le-Duc le gustaba hacer guiños, le gustaba hacer cosas simpáticas para el que viniera detrás. Y resulta que de los 12 apóstoles que están o estaban cuidando la aguja, 12 miran a la ciudad, pero hay uno que mira hacia adentro de la aguja. A esta aguja más estrecha que diseñó Viollet-le-Duc se podía subir por una escalera de caracol muy estrecha. Y cuando uno llegaba allá a la cúspide, lo que se encontraba era con este rostro. Este rostro es San Marco, que es el apóstol de los arquitectos. Pero ese rostro de Viollet-le-Duc, él se representó aquí. ¿Con qué intención? Bueno, mire, tú que subiste las escaleras y me estás viendo, cuídamela porque fui yo el que lo hice. O no te olvides, fui yo el que la hice. Otro de los elementos exteriores de adorno de las catedrales son las gárgolas y las quimeras. Y no es la misma cosa. Las gárgolas son estas que están acá y tienen una función útil. Son tubos de desagüe para cuando haya mucha lluvia, cuando se derrita la nieve, pues por ahí puedan salir las aguas. Y en vez de poner un tubo feo, pues decidieron poner estas gárgolas que en definitiva es más agradable a ver. Después, en el momento de la gran reparación de Notre Dame, ya las quimeras fueron idea de Viollet-le-Duc. De las gárgolas le quiero decir que se me estaba olvidando, que el día que quemaron a Juana de Arco, injustamente, las gárgolas de tristeza salieron esa noche, se desprendieron de sus paredes y salieron a espantar a los parisinos tristes y molestos que estaban por la injusticia que se había cometido con Santa Juana de Arco. Las quimeras, pues dijo Viollet-le-Duc que vamos a ponerlas para adornar. Señores, esto está a 30 metros del suelo. Los que están ahí abajo no ven nada. Sin embargo, los piedreros, los orfebres que trabajaron haciendo estas figuras, las hicieron perfectamente, sabiendo que nadie las iba a ver, porque ellos sabían que aquel para el que ellos estaban haciendo este trabajo, el de ahí arriba, se estaba viendo y se podía apreciar el trabajo. Y esta que está aquí es la más famosa de todas las quimeras de Notre Dame, que ha salido en millones de películas, tarjetas postales. Es un mono alado con 2 cuernos que está recostado sobre el barandal, como preguntando, bueno, ¿y ahora qué viene? A Viollet-le-Duc se le otorgó, se le adjudicó el trabajo de reparación de la iglesia de Notre Dame, porque ella había hecho su trabajo precedente. Inicialmente el trabajo se le había adjudicado a un arquitecto que se llamaba de apellido Lassus, pero falleció muy pronto. Entonces fue que se le dio el trabajo a Viollet-le-Duc. Y es porque en esta parroquia que vamos a ver aquí, casualmente en Borgoña, la parroquia de Vézelay, que formaba parte de uno de los caminos que llevan a Santiago de Compostela, que tomaban los peregrinos, y en este lugar se detenían para descansar y recuperar un poco fuerzas. Estaba ya a mediados del siglo XIX muy mal estado. Se había dirigido a varios arquitectos para que se reparara. Todos dijeron que esto es una tarea imposible, y Viollet-le-Duc lo supo hacer. En esta parroquia de Vézelay, fíjense que no es exactamente una construcción gótica, es una transición entre ambas. Aquí vemos la gran explanada de la que les voy a hablar ahora.
Vemos el castillo de Pierrefonds, que fue totalmente reparado y que fue un regalo de Napoleón III a su esposa, la española, la emperatriz María Eugenia de Montijo. Está la ciudad de Carcassonne, que fue muy importante por una sublevación hereje que hubo siglos antes. Carcassonne, Viollet-le-Duc reparó, señoras y señores, las tres líneas de muralla, las 48 torres, todas las casas del interior, el castillo, la iglesia que se encuentra adentro, el puente levadizo, hasta las almenas reparó. De hecho, utilizó mucho la teja azul, que no es típica de esta zona de Francia, que es el Languedoc. La teja azul se utiliza más hacia el norte de Francia, pero Viollet-le-Duc consideró que era necesario también ponerla para la belleza de la Carcassonne, de esta ciudad que es un lugar que absolutamente es necesario visitar en el caso que ustedes tengan la posibilidad de ir a Francia. Reparó también la catedral de Reims, de la que voy a volver a hablar más adelante, y recordarán su importancia que tiene para lo que es la monarquía francesa. Nuestra Señora de la Asunción, que es la Catedral Negra, porque se hizo con piedra volcánica. Esto se encuentra en la ciudad de Clermont-Ferrand, donde está la sede de Michelin. Esta es la catedral de otra vez de Reims, vista desde frente, también mira a poniente. Y la que él consideró que era su mejor trabajo, su mejor realización, la catedral de Amiens, con su galería de reyes, su roseta, y también, como él supo hacer con San Mateo allá en la aguja de Notre Dame, él se representó en este personaje que está mirando al Señor que está en la puerta. Notre Dame ha servido como escenario de muchos momentos importantes para la historia de Francia. No voy a narrarlos todos porque si no, no terminarías. Uno de ellos fue muy importante, la boda de Enrique IV de Navarra con Margarita, Margot de Valois. Hemos visto muchos la película. Fue Enrique de Navarra aquel que dijo París bien vale una misa, porque saltaba del protestantismo a la religión católica como yo cambio de camisa. Y fue muy importante esta boda porque Enrique IV logró, gracias al edicto de Nantes, instaurar la paz en el reino de Francia, que tanto había sufrido con esta guerra civil por cuestiones religiosas entre los católicos de un lado y los hugonotes del otro, que como se le llamaban a los protestantes franceses. Aquí fue también la coronación de Napoleón, y en este cuadro me quiero detener. Este cuadro lo podemos ver hoy en el Louvre, es obra del pintor titular de la Revolución y después del Imperio, David. Y aquí vemos a Napoleón, que ya se había coronado él, y aquí está en el momento de coronar a su esposa Josefina. A diferencia de todos los reyes anteriores, que era Reims y era el Papa o un gran personaje de la iglesia el que coronaba al rey, aquí él quiso hacerlo para una forma de distanciarse de los reyes dentro de Notre Dame. Y a mí tu papá no me vas a coronar, no te necesito, yo me corono porque este puesto me lo he conseguido yo solo. Aquí está Pío VII, al que pobrecito solo le quedó la posibilidad de bendecir la acción. Aquí están las hermanas de Josefina, de Napoleón, perdón, coronando la cola de 22 kilogramos de armiño de Josefina. Y aquí tenemos Madame Mère, doña Leticia, la madre de Napoleón, que no estuvo presente en esta boda, estaba muy disgustada con su hijo. Por uno, porque Napoleón estaba muy peleado con su hermano Luciano, y dos, porque ni Leticia, ni las hermanas de Napoleón, ni el resto de la familia de Napoleón estaba de acuerdo con aquel matrimonio, con aquella señora que la consideraban muy ligera. Después, con la República, cuando llega la Tercera República Francesa, pues Notre Dame también es lugar para funerales de grandes personalidades. Y aquí específicamente les muestro una imagen de los funerales del presidente Sadi Carnot, que ya no se habla de él, pero fue un presidente
muy importante de Francia, la Tercera República, y que murió en un atentado. Aquí podemos ver, lástima, no es en color, pero sí vemos aquí las banderas francesas. Incluso aquí podrían quizás ver RF, República de Francia. Un momento muy importante en la ceremonia fue cuando se terminó la Primera Guerra Mundial. Aquí se dio una misa en honor a todos los que murieron en esta horrible guerra. También fue cuando el 25 de agosto del año 44, casualmente, día de San Luis, rey de Francia, se celebró en una gran misa de agradecimiento de Deum en Notre Dame, en agradecimiento por la liberación de París. La víspera habían claudicado los alemanes y de esta forma pues se liberaba París del yugo nazi. Ese día 25 los soldados de Gaulle, los otros generales, Leclerc, los soldados y oficiales y de los ejércitos de Estados Unidos y de Inglaterra también bajaron solemnemente en un desfile por los Campos Elíseos, siguieron por la Rue de Rivoli y vinieron a celebrar el Te Deum, como les digo, que fue el Magnificat de Bach. El hecho es que en el preciso instante en que De Gaulle entraba por las puertas del diablo, desde el edificio de enfrente, desde el hotel, desde el hospital, tratando de hacer un atentado a De Gaulle. Ya había entrado demasiado De Gaulle, ya no le pudieron disparar. Sin embargo, sí le tiraron mucho a la muchedumbre que allí estaba. Y al mismo tiempo, allá en la Plaza de la Concordia, desde el Ministerio de la Marina, también otros francotiradores empezaron a tirar contra las personas que estaban allí en la manifestación de alegría por la liberación de la capital francesa. También obviamente fue el lugar donde se celebraron los funerales de De Gaulle. Aquí vemos personajes de la época, podemos ver a Nixon y podemos ver al archiduque de Luxemburgo, Juan, que no hace mucho falleció. Después tocó el lugar de los funerales de Georges Pompidou y después llegó el momento de los funerales de François Mitterrand. Aquí también me voy a detener. Mitterrand fue un presidente socialista. De hecho, muchos creyeron que en el momento en que tomara las riendas del poder, pues Francia iba a bascular del lado de Moscú. No fue el caso. El hecho es que él era también ateo. Y días antes de su muerte, ya viendo que la cosa era irremediable, pues le preguntaron, ¿se le puede dar alguna misa? Él dijo, sí, que se haga misa. Se dio una misa en Notre Dame, pero no de cuerpo presente, porque de cuerpo presente se hizo en el lugar donde lo enterraron, un pueblo cuyo nombre no recuerdo ahora. Los personajes de la época, vemos al príncipe Alberto de Luxemburgo, de Mónaco, perdón. Vemos al rey Sihanouk de Camboya con su esposa. Aquí vemos, este era el presidente de Túnez en aquel momento. Vemos la carita aquí de Arafat, Juan Carlos. Vemos aquí a Juan Carlos y vemos a Jacques Chirac, que lamentablemente hoy falleció a la edad de 86 años. Y en este momento él no era presidente, obviamente presidente era Mitterrand, él era alcalde de París con su esposa Bernadette, que hoy, desde el día de hoy, es viuda. Cuando se produjeron los atentados, que fueron múltiples en París hace muy poco tiempo, que el mayor de ellos, más importante, fue en el Parque de Francia. Aquí fue donde se celebró la misa para los que fallecieron. Y cuando también hace 3 años, en noviembre de hace 3 años, hicieron el atentado en el Teatro Bataclan, aquí fue precisamente donde se hizo la misa para las personas que habían fallecido. Uno de los hechos muy importantes también en esta catedral fue en el año 1909, cuando se realizaron las ceremonias por la beatificación de Juana de Arco. Hay en algún lugar he leído que fue Notre Dame que se canonizó Juana de Arco. No es cierto. Las canonizaciones solo se pueden hacer en el Vaticano. Pero bueno, el hecho es que la beatificación se hizo aquí. De hecho, ya fue canonizada en el año 1910 y aquí yo se las muestro dentro de la catedral en un puro estilo gótico, y no sé si ustedes lograrán ver
las flores de lis que representan al reino de Francia. Y ahora yo les quiero hablar de otra iglesia, de hecho una capilla que se encuentra a 600 metros de Notre Dame, pero es necesario hablar de ella porque la historia de ambas están intrínsecamente relacionadas. Y es nada más y nada menos que la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle fue construida entre el año 1242 y el año 1248. ¿Ven la rapidez con la que se construyó? Cuando les digo que eran cientos de años lo que se terminaba para construir una catedral. Es cierto, esta es una capilla pequeña, tiene 10 metros de ancho, 27 de largo y tiene 2 pisos. Este que ven aquí es el segundo piso. Se las estoy mostrando porque aquí vemos todos los elementos de lo que yo le estuve hablando hace un momento. Vemos el portal de ojiva, vemos los cruces de ojivas, vemos los vitrales. Todos estos vitrales son originales de los años 1242-1248. Pero esta capilla tiene una historia. Resulta que allá en el imperio de Bizancio, en Constantinopla, estaba el emperador que era Balduino II de Courtenay, primo hermano del rey de Francia de este momento, que no era nada más y nada menos que Luis IX, que después fue canonizado, siendo el único rey de Francia que ha sido canonizado como San Luis, rey de Francia, que se celebra su fiesta se celebra cada día 25 de agosto. El emperador de Bizancio le estaba haciendo la guerra a los bárbaros, que no eran más y nada menos que los búlgaros de hoy en día, que no tienen nada de bárbaros, pero para aquella época sí eran bárbaros. Las arcas del imperio estaban vacías y las reliquias más importantes de la cristiandad, que las había traído Santa Elena de Jerusalén, y que ella, allá en los años 300, había decidido que se guardaran en Constantinopla, porque en definitiva era una ciudad mucho más protegida y mucho más segura que Jerusalén. Las reliquias más importantes de la cristiandad, les repito, estaban en Bizancio, y dijo el emperador, pues para poder continuar nuestra guerra y llenar nuestras arcas, vamos a poner como garantía, vamos a llevar al Monte de Piedad las reliquias de la cristiandad. Después fueron a mercaderes venecianos, después ellos incluso las querían comprar. Cuando en París Luis IX se entera de que mercaderes venecianos iban a comprar tan sagradas reliquias, dijo, de eso nada. Mandó emisarios, pagó por las reliquias de las que les voy a hablar más adelante, la bagatela de la mitad del presupuesto de Francia de ese momento en un año. El 50% se fue en comprar las reliquias. Los mercaderes dijeron, sí señor, las otorgamos, a condición de que por favor nos las deje mostrar aquí en nuestra catedral de San Marco algunos meses. Cuando llegaban las reliquias a París, el rey, que era extremadamente pío, no quería haber sido rey, él quería haber sido sacerdote, monje, acompañado de su esposa Margarita de Provenza y de su madre Blanca de Castilla, que también fue una mujer muy, muy pía. Se acercaron para recibir las reliquias. Iban todos vestidos con unas camisolas de tela burda, iban descalzos. Cuando llegan las reliquias, el rey se arrodilla y dice, yo, que soy el rey más poderoso de la cristiandad, no soy nadie ante el verdadero rey. Yo, que tengo una corona de oro y piedras preciosas, mi corona no es nada al lado de la corona del verdadero rey. De hecho, que entre las cosas que venían de Venecia estaba la corona de Cristo, un clavo de los que le pusieron al Señor y un pedazo grande de la Veracruz. Y entonces, obviamente se llevaron a Notre Dame, que ya estaba a estas alturas muy avanzada en su construcción.
Pero el rey decidió que colindante a su castillo, que en aquella época los reyes vivían en lo que hoy actualmente es la conserjería y el palacio de justicia, siempre en la isla de la ciudad, de la Cité, al lado iba a construir una capilla para en este sitio, señoras y señores, poner las reliquias y el venir día y noche y postrarse en adoración ante las reliquias del Señor. Yo encontré la imagen que les voy a poner ahora, que se las muestro por la belleza, para que ustedes puedan apreciar, y les pido por favor, porque esto casi no lo conocen los turistas que van a París. Si tienen la posibilidad de ir o de volver a París, es absolutamente necesario, porque es de un sentimiento tan sobrecogedor estar en este sitio, que es absolutamente maravilloso. Disfruten del sitio, por favor. Son vitrales originales del siglo XIII. Es aquí donde estaban las reliquias. Durante la Revolución, al Notre Dame lo tomaron como almacén de vino y a la Santa Capilla la tomaron como archivo. Este fue uno de los edificios religiosos góticos que se salvaron de su destrucción. Tan mal estaba que habían pensado destruirlo gracias a la obra de Víctor Hugo. Tengo muchas historias más que hacerles, pero si no, esto se va a demorar 2 horas. Otra imagen que les traigo, pero esta vez del exterior. Miren qué pequeña es esta capilla. Y lo que les estoy explicando también con la puerta, esta es la segunda planta, mirando a poniente. Es tan pequeña que aquí no pudieron utilizar votantes. Entonces optaron por otra solución, que un gran pilar, contención, para que estas paredes se pudieran sostener, pero también se lo dio el poco espacio que tenía. Las reliquias que estaban dentro de Notre Dame y que habían llegado inicialmente cuando vinieron de Constantinopla y que después durante la Revolución las habían sacado de la Santa Capilla y se las habían llevado a Notre Dame, por lo que estaban hasta el día 15 que hubo el incidente de abril. Entre las cosas que había estaba una túnica con la que San Luis se mortificaba constantemente. Consideraba que de esa forma él podía ganar con más facilidad el reino de los cielos. Aquí tenemos un relicario que contiene el clavo del que les hablé y el pedazo de la Veracruz. Y el Sanctus Sanctorum, la más importante de todas las reliquias de la cristiandad, la Santa Corona. La Santa Corona, pensamos todos que es como nos la representan en los cuadros, que es un arito. No fue eso lo que le hicieron al Señor. Le hicieron como una especie de casco, con una planta que tiene agujas que pueden llegar hasta 10 centímetros. Y se lo pusieron, y venían después los romanos y le pegaban en la cabeza para que esas espinas se le enterraran. El hecho es que cuando llegan, la rodean con este tubo, que es de cristal de roca y con piedras preciosas. Veamos las más en detalle.
detalle, no tiene agujas. Y fue el propio San Luis el que se la retiró una a una para mandarla a distintas iglesias, a distintos conventos, para que cada uno tuviera su pedacito de la reliquia entre todas las reliquias. Los estudios que se han hecho científicos demuestran que sí es una acacia, demuestran que sí creció en la zona de Jerusalén, demuestran que sí vivió, por los estudios de carbono 14, la planta vivió entre el año 0 y el año 50, el Señor murió a los 33 años. Así que todo apunta a decir que sí, que realmente es la corona del Señor. ¿Que no lo es? Bueno, ya es una cuestión de fe y en definitiva ahí nadie dicta nada. Vuelvo con Viollet-le-Duc. Él no solamente reconstruía la iglesia por fuera, la reconstruía por dentro, la decoraba y diseñaba muebles y objetos religiosos. Y este relicario donde se guarda la corona, el aro de cristal de roca, iba aquí adentro. Esto es de bronce, incrustado con piedras preciosas y tiene 3 personajes. El primero es el propio San Luis con la corona en manto. De este lado, que no se ve porque está de costado, Santa Elena, y del otro lado el emperador Constantino. Antes de que se produjera este horrible evento del pasado 15 de abril, cada último viernes de mes, a las 3 de la tarde, se presentaba la corona, el clavo, el pedazo de la Veracruz. Estos objetos estaban a resguardo por una congregación que se llama la Congregación del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tiene una rama femenina que son señoras que iban vestidas todas de negro acompañando la procesión en la que se presentaban las reliquias al público con mantilla. Y los señores iban vestidos con una gran capa blanca con 5 cruces rojas, 4 grandes y una pequeña. Las 4 grandes son las que recibió el Señor en sus 2 manos y en sus 2 pies, y la del centro, pues la del costado que le hizo la lanza del Orguello. Y aquí, para que ustedes vean, si es que no la conocen, una planta de acacia para que vean cómo es realmente la planta con la que le hicieron la corona al Señor. Que seamos católicos, que no seamos católicos, que seamos ateos, yo creo que esto en definitiva sí nos toca a todos directamente, porque todos vivimos dentro de una filosofía judeocristiana y los principios, los preceptos son exactamente lo mismo. Y todo esto me lleva a lo que ocurrió el pasado 15 de abril, a decir que el 15 de abril es una fecha fatídica, porque un 15 de abril se hundió el Titanic y un 15 de abril murió Pedro Infante. Lo que ocurrió, ya los expertos han determinado que fue que alguien tiró una colilla y se produjo el incendio. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Recordarán que les dije que el 11 de abril, junio, habían retirado a los apóstoles que cuidaban a la aguja. Y había un andamio, porque había goteras, había filtración en el techo. El techo de Notre Dame, ¿qué cosa era? Bueno, pues cruz para comenzar, como ya dije, ¿no? En una cruz latina. En 2 aguas, con tejas de plomo. ¿Y qué sostenía todo aquello? Pues casi 2000 vigas de roble a las que se le llamaba el bosque. ¿Por qué se le llamaba el bosque? Porque para hacer estas vigas hubo que cortar los robles que había en 21 hectáreas de terreno y estaban allí puestas algunas desde el momento en que comenzó la construcción. El 80% de las vigas que estaban ahí tenían 850 años de haber sido cortadas. Quizás ese fue el incidente que un trabajador, por descuido, negligencia, que no por maldad, tiró las colillas. Como la madera esa estaba ya tan vieja, pues comenzó a arder una de las vigas y de ahí pues todo pasó. Francia ha firmado desde el año 1964, el país que inició de los primeros signatarios
de un acuerdo que se llama la Carta de Venecia. La Carta de Venecia se firmó en el año 1964 y se refrendó en la ciudad de Nara, en Japón, que fue antigua capital del Japón, en el año 2004. El Tratado de Venecia, la Carta de Venecia dice que si se produce un incendio, un accidente de cualquier naturaleza en un monumento de esta naturaleza, pues hay que reconstruirlo como estaba antes de que se produjera el incidente. Como todas las cosas de la vida, otros interpretan otra cosa. Y dicen que no, que la Carta de Venecia dice que pues sí que puede tener uno la idea de poner cosas nuevas. Y a partir de ese momento, pues gabinete de abogados, cualquier cosa, gabinetes de arquitectos, e incluso personas que se dedican a crear eventos en la ciudad de París, decidieron hacer sus propuestas de cómo ellos proponían que se reconstruyera, uno, el techo de la catedral, y dos, la aguja. Cada uno, bueno, pues según su punto de vista, ¿no? Y al lado les he puesto el nombre del gabinete o del arquitecto que lo ha presentado. Este consideró que, puesto que había sido el incendio, el fuego, lo que había acabado con el techo de la catedral, pues que fuera también la representación de una llama. Este consideró que tenía que ser todo de cristal. Este otro dijo, bueno, pues en la medida en que el gótico con su verticalidad pretende acercar el alma de las personas presentes hacia los cielos, pues hagámoslo bien vertical. Ahora tenemos la técnica, tenemos materiales muy ligeros, pero miren qué clase de torre el otro proponía. Este dice pues que todo sea de cristal. Este otro dice, bueno, pues si hay vitrales abajo, pues pongámoslos arriba. Y este dice, pues vamos a hacer rayos de luces para que en definitiva sea la luz el que sube al cielo. Y este último que les presento, bueno, pues se explica por sí solo. Una piscina protegida por los 12 apóstoles. El hecho es que ya se decidió. Macron lo dijo, el presidente de Francia lo dijo abiertamente, se reconstruirá igual a como era, y también es la opinión de un señor que se llama Philippe de Villeneuve, que es el director en jefe de los arquitectos de los monumentos históricos de Francia. En la cúspide de la aguja había una veleta, que era un gallo. Dentro del gallo había 3 reliquias, un pedacito del hueso de San no sé quién y una muela de San no sé cuánto. Resulta que obviamente cuando aquello se cayó, pues se cayó también el gallo. El gallo es la representación de Francia. De la misma forma que en los Estados Unidos es el Oncle Sam, en Francia es el gallo. Y resulta ser que recuperaron el gallo. Obviamente maltratado, el fuego hizo su trabajo, el impacto también. El hecho es que está allí. Y en estos mismos momentos, a la hora que les estoy hablando, está expuesto en el Salón de los Mariscales del Ministerio de la Cultura de Francia, en la Rue de Valois, dentro del marco de las Jornadas de la Cultura Europea. Va a estar 6 meses, creo, va a estar expuesto para que todo aquel que quiera ver a la altura de su vista el gallo de la veleta y lo tiene presente. Y yo quiero volver ya por última vez a hablarle de la Catedral de Reims. Resulta que Reims y toda la región de la Champaña está muy pegada a Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, que todos recordarán que fue del año 1914 al 1918, pues como estaban colindantes fue muy fácil que los alemanes entraran a esta zona y conquistaran toda la Champaña. Los ejércitos de Francia y de Inglaterra lograron sacar, sobre todo de la capital de Reims, a los alemanes. Pero ellos en represalia, desde lejos, bombardearon la catedral, que también estaba en reparación. En este momento, uno de los misiles cayó en el andamio, cogió fuego y se incendió todo el incendio. Esto fue una bajeza, señores, muy grande, porque esta iglesia es extremadamente importante para todos los franceses y para su historia.
era una forma de vengarse y de hacer daño. Si se lo estoy mostrando es porque les he dicho hace un momento que se dice que todo se va a reconstruir a como era anteriormente, pero seguramente utilizando métodos y materiales. ¿Dónde conseguimos en estos 21 hectáreas de robles? ¿Y dónde encontramos los artesanos y orfebres que hagan todo este trabajo? Tenemos que, si bien la imagen debe ser igual, pues los métodos ya serán distintos. De hecho, no se va a utilizar más el plomo, porque el plomo es extremadamente dañino para la salud. Es una de las razones por las que están paralizados los trabajos que aún ni siquiera han empezado, porque se han detectado niveles de plomo a 15, 16 veces superiores a lo máximo de la norma. La enfermedad, para los que no saben, por el envenenamiento con plomo se llama saturnismo. También tiene otros nombres, pero este es más usado, porque en la época del medioevo, los alquimistas que del plomo querían sacar oro, utilizaban el plomo, y en el medioevo se le llamaba al plomo, se le relacionaba con el planeta Saturno. Entonces, volvamos a nuestra catedral de Reims. ¿Qué fue la solución que utilizaron los reconstructores cuando se acabó la guerra? La guerra terminó en el 18, la reconstrucción así comenzó en el año 19. Miren la astucia que ellos utilizaron. Hicieron un armazón, ya no de madera, sino de hormigón, que a pesar de todo es bastante más ligero que 2000 vigas de roble, y por sobre todas las cosas no se incendia. Así que solamente se espera que se dé el banderazo para que comiencen los trabajos como es debido. Está la catedral en este momento toda apuntalada, toda llena de sensores para ver si se mueve, aunque solo sea un ápice. Los vecinos están diciendo: olvídense del saturnismo, por favor, acaben de comenzar. Y pues todo parece indicar que sí, en 5 años, como lo prometió el presidente Macron, tendremos otra vez a Notre Dame abierta para todos los que queramos ir a visitarla. No sin antes decirles que les agradezco una vez más y que estoy a su disposición para responder cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Con esto, señoras y señores, termino mi conferencia. Ay, qué maravilla, sean todos bienvenidos, qué gusto verlos. Pues, Frank, creo que yo repito lo mismo, la verdad, pero soy tu fan, en serio que me encanta todo este tema que toca, tema que es maravilloso, lo saboreo. Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy claro. ¿Alguien quiere decirle algo a Frank? ¿Alguien quiere comentarle algo sobre sus pláticas en general o sobre esta? Todos las disfrutamos igual. A ver. Hola, Frank, hola, amigo. La doctora Fanny. Hola, tengo que siempre felicitarte, igualmente su fan, amiga y fan de verdad. Es exquisito escucharte siempre. Gracias. A veces venimos ya cansados. Y es exquisito ser tu amigo. Hola, hola, repito, amigo Frank, te agradezco muchísimo, es una delicia escucharte. Si te decía, venimos cansados, pero la verdad el bagaje que tú traes enamora. A mí siempre me ha enamorado todo lo que nos compartes, y tu libro es delicioso. Cada sábado te leo y lo sabes. Gracias. Gracias. Si no estamos cansados, les voy a hacer otra historia que por temor al tiempo no les quise contar. Recordarán que les dije que los vitrales de la Santa Capilla son de los años 1242-1248, todos originales. Dentro de la isla de la ciudad, casi todo lo que hay son edificios gubernamentales, y a 100, 150 metros de la Santa Capilla hay un edificio que es la prefectura de policía, y obviamente allí están los cuarteles de los policías y todo eso. Resulta ser que en agosto del año 44, cuando ya las tropas de liberación francesas, las propias de la Francia libre, y los norteamericanos, polacos y otros que venían para liberar París, estaban a las puertas de París, entonces
los primeros que se levantaron contra los alemanes fueron los policías y se atrincheraron en su cuartel a 150 metros, 100 metros de la Santa Chapelle. Desde allá Hitler dictaba al comandante de la plaza de París, el Hendrik von Scholtitz, le decía: bombardea París, todo tiene que dinamitarse, todo se tiene, bombardea con aviones la prefectura. Y von Scholtitz le decía: no puedo, al lado está la Santa Chapelle, esos cristales son del siglo XIII, bombardéalo. Resulta ser que en ese momento había en París el cónsul de Suecia vino a visitar a este señor von Scholtitz, el general von Scholtitz, y estaban hospedados en el Hotel Maurice de la Rue de Rivoli, para los que conozcan París. Y viene y le dice el cónsul de Suecia a este general alemán: usted es militar, usted sabe que esta guerra ya se perdió, no desobedezca a Hitler. ¿Quiere usted ser recordado por el hombre que destruyó París o como el hombre que salvó a París? Él entendió que en definitiva lo que le estaba diciendo aquello era más claro que un vaso de agua. Desobedeció a Hitler, se entregó a las fuerzas de la Francia libre, y más adelante, cuando se produce lo que ustedes todos recordarán, los juicios de Nuremberg, donde juzgaron a lo que quedó con vida o no huyó de los grandes oficiales nazis. Por supuesto, llevaron a von Scholtitz porque Angelito no había cometido enormes crímenes. Pero el hecho de no haber destruido París, desobedeciendo las órdenes estrictas de Hitler, le sacó la vida. Ese señor no estuvo ni un día en la cárcel, le dijeron: señor, váyase para su casa. Y murió de viejo en el año 77 en su muy elegante residencia de Baden-Baden. Así que cada vez que veo los vitrales de Notre Dame, de la Santa Chapelle, recuerdo, Hitler había dado la orden de dinamitar los 14 puentes de París, la ópera, Notre Dame, el Sagrado Corazón, la ópera, el Madeleine, todo edificio importante que tuviera que ver con la grandeza, la historia, el arte, la cultura de Francia, todo lo quería arrasar. Y este señor dijo: no se hace. Así que un pensamiento aquel que al menos al final de su vida tuvo una buena acción por la humanidad. Sí. Buenas noches, Frank. Yo tengo una pregunta. De casualidad, ¿tú sabes si los vitrales, en un principio comentaste durante tu exposición que contaban parte de la historia de Cristo, eran como cómics para la gente que asistía? ¿Tú sabes si existe algún orden dentro de los vitrales? No lo sé. No lo sé. Sí, supongo que sí. De hecho, no solamente escenas de la vida de Cristo, escenas de la Biblia en general aparecen ahí. Hasta escenas que tienen que ver con los 12 símbolos del zodiaco. Hay muchas cosas. Obviamente, lo más importante tiene que ver con la religión. Sí debe haber un orden, lógicamente. Yo no lo conozco. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Frank. Yo les quiero dar cita, por favor, el viernes 29 de noviembre, en el Gran Museo Maya. Mi próxima conferencia, cada sábado me pueden leer, de preferencia en la versión digital, porque allí sale la crónica completa y en el periódico la recortan por cuestiones de espacio, pero cada sábado me pueden publicar. En principio, este sábado debe salir la historia del crash económico bursátil del año 1929. ¿Cuál es el tema que vas a dar en el Museo del Mundo Maya? Es una conferencia muy difícil, la más difícil que he dado en mi vida. Los Ptolomeos, Alejandría y Cleopatra. Wow, pues ya saben y de verdad estén muy atentos de las conferencias de Fran aquí ya para nosotros. Es un y el año que viene aquí. Seguramente que sí. Es impresionante el tiempo que le dedica a cada una de las investigaciones. Hemos tenido a los Romanov, hemos tenido a Luis XVI, y las 3 conferencias son un deleite. Bueno, pues estaremos en comunicación. Les agradecemos mucho, Frank. Mil gracias. De verdad. A ustedes todos por estar aquí. Por favor.
nos gustan acompañar, tendremos un vinito de honor. Si quieren quedarse un ratito más, será un placer. Muchas gracias y muy buenas noches.